El día de hoy nos encontramos con Alejandro Gómez, docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Profesor, coméntanos un poco más de tu trayectoria académica y profesional. Hola Sofía, buenas tardes. Pues no es mucho la trayectoria profesional. Yo soy realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Estudié una maestría en estudios artísticos en la Universidad Distrital y estoy ahorita cursando un doctorado de Drama and Film Studies de la Universidad de Shanghái. En cuanto a mi labor profesional, he tenido varias aristas, siempre trabajando desde lo audiovisual. La primera de ellas ha sido haciendo documental institucional, haciendo documental para la comunicación en distintas entidades, una de ellas la Universidad Distrital. Llevo vinculado de distintas formas a la Universidad Distrital desde el año 2012, inclusive previo a que me graduara de mi pregrado. Y de ahí en adelante, pues todo lo que he venido trabajando pues ha sido desde el punto de vista de la comunicación, que me ha dado como que una oportunidad laboral, y desde un punto de vista ya más artístico de los proyectos que yo hago, porque yo escribo guiones, yo realizo, entonces pues ya eso acá en Colombia por ahora no estoy dentro de la rosca, entonces me lo gestiono, lo produzco yo, y pues los premios que me he ganado básicamente han sido de cosas que yo he producido, de convocatorias que me he ganado y demás. Me gustaría saber un poco más acerca de esos premios que te has ganado. Cuéntanos un poco de esos premios. Bueno, me he ganado 2 premios de guión. Uno sobre un guión que es el largometraje en el que he estado trabajando, llevo trabajando mucho tiempo en él. Se llama La vida útil. Es un cortometraje que tiene una intención de indagar en una forma diferente a las que han venido siendo los guiones nacionales. Yo hice una película muy al estilo como de Jim Jarmusch o como esta película argentina de Relatos Salvajes, que utilizo como excusa un tema y hago varios cortometrajes que hilan esas historias. Entonces me gusta mucho ese formato, y en ese he tenido 2 premios de guión. Ya como realizaciones propias hice un cortometraje que me gané un concurso en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Se lo estrené el año pasado en el premio de ellos, no me acuerdo ahorita cómo es que se llama el premio de ellos, y que fue uno de los ganadores del incentivo de ese año, que el tema era sobre el centro. Entonces todo fue realización con un celular y pues un guión de cortometraje. Bueno, yo después los invitaré a ver de pronto si salen algunas imágenes del cortometraje. Ya saben, ya estamos invitados. Y bueno, digamos, nos dijiste que estabas actualmente cursando en la Universidad de Shanghái un doctorado. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Por qué Shanghái? ¿Por qué no, digamos, no sé, en España? Porque es que yo sí te debo ser sincero, yo salí del pregrado y yo dije, no tengo intenciones de seguir estudiando, yo me voy a dedicar a ser artista. Pero la labor de ser artista es un trasegar bastante fuerte, y de ahí empezaron a llegarme casi que las insinuaciones para seguir estudiando. Estudié la maestría acá en la universidad porque yo trabajaba con la universidad y me dijeron, no, pues métase a hacer la maestría, y la hice. Y me llegó una convocatoria que filtra el ICETEX, pero pues que es una convocatoria del Centro de Beca Chino, que era para becar estudiantes colombianos que ya tuvieran maestría para hacer doctorado, y algunos de pregrado para hacer maestría en China. Entonces apliqué, pasé mis papeles, pasé un anteproyecto, y entonces pues me aceptaron como en la beca y me dijeron que quisiera estudiar. Y entonces pues estuve buscando en toda China, en todas las universidades de China y todo, y entonces pues como yo no me he movido de la universidad pública, encontré una de las mejores universidades públicas en China, que es la Universidad de Shanghái.
y entonces pues apliqué los papeles y allá tenían una carrera de doctorado que se llama Drama and Film Studies. Pasé todos los papeles y me aceptaron en el año 2020. Me aceptaron en el año 2020 cuando pasé todos los papeles. Y da la casualidad que ese año cayó la pandemia desde China, justamente. Es decir, que si digamos no hubiera existido esto de la pandemia, igualmente te hubiera tocado transportarte, irte para China. Realmente esa era la condición. La condición era que yo tenía que haber viajado a China ese mismo año. Pero entonces pues cayó la pandemia y ellos no pueden retrasar los recursos porque los recursos públicos en China son muy estrictos. Entonces ellos no podían como decir, no, pues tenemos que aplazarlo, sino que dijeron, no, pues si lo mandamos virtual, entonces comienza el doctorado virtual. Entonces lo comencé virtual. Y esto, o sea, estás en esta modalidad virtual y todo esto el rollo, pero te toca hablar en mandarín, en español, en inglés. En inglés, todo el proceso yo lo hice en inglés. De hecho, la particularidad de Shanghái es que es una ciudad que fue mucho tiempo colonia inglesa. Entonces hablan muy bien inglés, ¿sí? Y en todo caso, pues hay una reactivación de toda la cultura china que es muy fuerte, pero esa influencia occidental, sobre todo en la particularidad de Shanghái, es muy interesante porque pues lo que hace es que realmente muchos de los chinos y de las personas más viejas, como los ancianos en Shanghái, hablan inglés. Entonces pues hay mucha relación con el idioma. Y pues para el tema de internacionalización, todo se ha tratado en inglés. Cuéntanos un poco de los choques culturales que tuviste desde que empezaste a estudiar, digamos, tu doctorado en la Universidad de Shanghái. Sí, pues yo estudio con gente de todo el mundo, muy poca gente latinoamericana, muy poca gente de acá, realmente en este momento ninguna. Y como pues sí, yo estudio con gente de África y de Oriente y de Oriente Medio, pues somos muy diversos, somos muy distintos y las formas de expresiones son muy distintas. Con mis compañeros de estudio, pues desgraciadamente no he podido compartir más que en clase, ¿sí? Pero ha sido muy interesante pues porque nosotros nos apoyamos desde grupos de algo que es como el WhatsApp de allá, que se llama WeChat. Y entonces nosotros nos hablamos por ahí y entonces pues estamos en los grupos y estamos ahí. Y pues ha sido bonito que realmente todos nos apoyamos mucho y hay personas que me hablan. Entonces pues nosotros tenemos una relación bastante particular, como que no sabemos bien cómo se reciben las formas de hablar y las formas de encontrarnos, ¿sí? Una vez una compañera de África, de Zimbabue, me escribía, estoy muy caliente, y entonces yo le decía qué bien, no entiendo muy bien. Y entonces pues cuando me estaba escribiendo, ella escribía que estaba muy caliente, pero era porque tenía muchos problemas encima, pero entonces no estaba caliente como yo estaba pensando que ella estaba en eso. Entonces de alguna manera esas cosas, sobre todo, imagínate, ninguno tiene de origen el inglés, pero todos nos expresamos a partir del inglés. Entonces pues hay esas cosas, como esos malentendidos que normalmente surgen. Si normalmente nosotros hablando español, el mismo idioma, vamos a México y pues surgen esos gazapos, en estos chats surgen unas cosas muy chistosas. Un compañero de Eritrea también, que nosotros todos pensamos que es como un espía porque habla perfectamente chino y está en chino 1, ¿sí? Entonces el otro día se le quedó activado el micrófono y hablaba perfectamente chino y después, sí, no, que perdón, profe, que no sé qué. Entonces pues hay cosas ahí interesantes que van surgiendo, pero con los chinos en particular sí me ha pasado que sí he sentido discriminación por ser latinoamericano.
no sé si es por ser colombiano, pero es por ser latinoamericano. Hay muchos de los que se fueron a la beca de China, colombianos, que dicen que allá dicen que son españoles, porque con los españoles no son como son con los latinoamericanos. Y digamos, pues me ha pasado que cuando cuando yo le hago alguna solicitud a una persona que es la encargada de mí, como que hay una persona de la universidad que me tiene que decir cómo inscribir materias, cómo ir por los espacios, cómo hacer la evaluación docente, todo eso. Es una persona que está a cargo mío allá en la Universidad de Shanghái, que se llama Pan Meiyu, y ella es súper antipática conmigo, pero es conmigo, ¿sí? Y entonces no me responde, o yo le digo, ¿cómo debo acceder a esta plataforma? Y me dice, averigüe, ¿sí? Es como que eso ha sido muy fuerte. Y pues con mi tutor, no sé si ha sido desidia, pero mi tutor es director de televisión en un canal allá, y es medio famoso allá en China. Entonces, pues es como que no me contesta, yo le escribo y por eso ha sido un proceso de aprendizaje diferente, muy diferente, porque con mucho tiempo que no me responden, que en ese sentido ha sido difícil. Y por ejemplo, digamos, en el ámbito de la clase, el profesor, digamos, no sé si de pronto también sea de China, ¿has sentido, digamos, discriminación por parte de los docentes? No, por parte de los docentes no, porque los docentes pues están en temas de internacionalización. Entonces, pues todos los docentes están dando clases para personas que no son chinas. Allá en el doctorado está, el doctorado para los chinos es la misma carrera, pero es solamente para gente de China, y el doctorado para personas del extranjero, para extranjeros en China. Entonces, pues los profesores tienen que estar dispuestos a dialogar con los estudiantes. Entonces, pues los profesores que yo he tenido han sido muy amables, ¿sí? De hecho, la profesora que me enseña chino, ella me puso como el nombre, me indicó cuáles eran mis nombres, los nombres posibles, para no estar diciendo que yo soy Alejandro, porque era difícil para ellos. Entonces, pues me indicó cuáles son los nombres allá que eran más adecuados para mí. Entonces, pues han sido muy amables y ya yo tengo una propia identidad china con ellos, sobre todo con ellos. Y eso me ha ayudado, digamos, mucho, porque allá mi nombre es Gao Hangwen allá, ¿sí? Porque yo antes decía Alejandro y me decían, no, Alejandro, Alejandro, y entonces yo decía, no, Alejandro, entonces no, llámese con un nombre de acá. Entonces yo soy Gao Hangwen. Que significa como hombre fuerte. Entonces, pues eso me ha dado más fuerza, más fortaleza para estar allá estudiando con los profes. Interesante. Y con respecto a lo que estamos hablando de los choques culturales, completamente te entiendo, porque digamos, yo vengo de Cali y cuando yo vine aquí hubieron muchas cosas que todavía, de hecho, al día de hoy me pasan con mis amigos, que yo uso, digamos, palabras y ellos me dicen como, ¿y esto qué significa? ¿O por qué estás diciendo eso? Entonces completamente te entiendo, y esto es como un constante aprendizaje donde, digamos, uno también tiene que desapropiarse, digamos, de la propia cultura que uno tiene. Me ha pasado porque, digamos, en clases de radio me habían dicho que yo tenía que deshacerme de mi acento, pues para poder, digamos, encajar y estar como en la neutralidad, que porque si no, no iba, digamos, a conseguir un trabajo. Entonces, es básicamente eso. Y por ejemplo, digamos, ¿ya has ido a China o digamos, estás pensando en viajar? No he ido. Ha sido una deuda ahí aplazada que yo he tenido, porque primero pasó lo de la pandemia, y entonces a mí me dijeron que cuando ya recién había pasado, entonces era un contrasentido, porque me decían que yo tenía que irme, pero no podía irme porque Colombia era considerado un país en riesgo, y entonces no me dieron la visa, y entonces me dijeron que mientras que no me dieran la visa no podía viajar, pero entonces me dijeron que tenía que viajar para poder seguir estudiando, y entonces yo pasé una carta y entonces me dijeron, bueno, está bien, puedes seguir estudiando virtual.
Y después cuando ya empezó a abrirse todo, cuando ya empezó a mejorar todo, ya me era más difícil irme. Yo comencé a trabajar acá en la universidad, me hice profe de acá en la universidad, y ya pues, digamos, las dinámicas cambiaron, entonces por eso yo no he podido viajar, ¿sí? Ya la visa, ya tengo la orden de visa, ya eso pues yo me puedo ir. Entonces yo aplacé este último semestre para poder ahorrar porque pues ya las cosas han cambiado y a uno le dan un sustento que es como una plata para que uno viva allá y ese retroactivo, eso me lo iban a dar retroactivo cuando viajara a China, pero como no viajé pronto, entonces el retroactivo se venció, entonces me toca cubrir muchas cosas allá, por eso no he podido viajar, porque pues tengo que cubrir muchas cosas que ya no me van a dar porque las perdí por el tiempo, ¿sí? Ha sido un contrasentido muchas cosas, pero sí, la idea es viajar, la idea es poder ya culminar con el trabajo y poder allá terminar pues ya todas las materias y el trabajo de grado que tengo que entregar. ¿Cuánto te falta más o menos para poder terminar de estudiar? 2 años, yo creo que con 2 años ya, 2 años estudiando y terminando el trabajo de grado ya podría hacerlo. Allá tienen una materia que es obligatoria para todas las personas. Para nosotros se llama cultura china y para los chinos se llama cultura comunista. Entonces, es básicamente lo mismo, solamente que a un extranjero que vaya y le digan que va a estudiar cultura comunista, pues de pronto puede ser más fuerte, ¿no? Pero lo que pasa es que allá se considera que todas las personas que estudian un doctorado es porque van a ser profesores universitarios, ¿sí? Y en ese sentido van a formar a las siguientes generaciones. Por eso tienen que tener muy entendido el tema del comunismo y cómo funciona el comunismo y por qué funcionan con el comunismo. Entonces, por eso, eso en la maestría y demás no, pero en el doctorado es muy fuerte. Entonces, a los extranjeros nos hacen ver 4 niveles de cultura china, que no es cultura china, sino es cultura comunista, ¿sí? Yo tuve que leerme un manifiesto gigantesco que fue un manual súper grueso. Entonces, pues yo creo que eso ha sido lo que más me ha costado, realmente, porque de lo que yo quiero como indagar, me han dado muchas libertades, me han apoyado muchísimo, les ha interesado muchísimo las propuestas que yo he hecho, pero ya al respecto de eso, sí me han tenido... sí me ha sido más difícil, por eso yo creo que con 2 años podría avanzar con eso, que es lo que más me ha costado. Bueno, sabemos que China nos lleva 13 horas, digamos, adelante en la zona horaria. ¿Tú cómo haces como para organizar tus horarios porque estás trabajando? Bueno, me dijiste que aplazaste, pero anteriormente, ¿cómo te acomodabas al horario de China o cómo estaba funcionando esa dinámica? Me acomodaba a China. Era, eso era fue una experiencia bastante loca, porque yo tenía clase de 12 de la noche a 3 de la mañana. Entonces era muy loco porque yo a veces intentaba dormirme antes, como a las 8 de la noche, para levantarme a las 12 y entonces haber dormido algo, pero no. Eso es muy loco, estudiar a esa hora. Y pues nosotros tenemos la fortuna de que no nos piden que prendamos siempre la cámara, a veces nos piden que prendamos la cámara, pero a veces no nos piden, y es una fortuna porque pues yo a la hora que me toca estudiar, ya cuando estamos a las 3 de la mañana, yo estoy absolutamente deshecho. Entonces pues eso sí ha sido una particularidad. Con respecto a mi tutor no ha habido tanto problema porque nosotros nos comunicamos por correo, ¿sí? Entonces nunca hemos tenido una como cita así cara a cara, entonces pues ahí sí yo lo puedo manejar, ya puedo manejarlo, pues contestarle cuando yo puedo y cuando él puede me contesta, entonces pues con eso sí no ha habido problema, pero con las otras clases ha sido realmente difícil, muy loco, ¿sí? Y pues
cuando me toca venir a clase acá a las 7 de la mañana, porque eso viene desde hace 2 semestres, era bastante loco. Entonces uno se le empezaba a partir la percepción de la realidad. Y bueno, finalmente, ¿cuál sería, digamos, la invitación, digamos, a los estudiantes de la universidad que están pensando en hacer maestrías en el exterior? O, ¿sí? ¿Cuál sería la invitación? Bueno, a mí me parece que la experiencia de vivir en el extranjero o de tener relación con otras personas es una muy buena experiencia. Las veces que he podido estar fuera del país, realmente a uno le cambia cómo uno percibe el mundo y le amplía las formas de verse y de relacionarse. Entonces yo creo que una muy buena alternativa es el tema de poder estudiar por fuera, así sea un curso de inglés, ¿sí? De poder tener la experiencia de compartir con otras personas, porque más que los aprendizajes disciplinares, más que los aprendizajes propios pues, de la carrera o de lo que uno se quiera especializar o lo que uno quiera profundizar, esa relación, ese relacionamiento con personas de otras culturas es muy enriquecedor. Realmente hace que uno empiece a entender que hay otras miradas que le pueden sumar, que lo pueden enriquecer, que pueden hacerle percibir unas nuevas condiciones, y eso es muy interesante, Yo creo que esa experiencia de uno poder intentar hablar otro idioma, de uno poder intentar entender al otro, no más con personas, ni siquiera con personas que hablan otro idioma. Es decir, si uno puede estudiar en España, en México, en Perú, en Argentina, ¿sí? Que hablan el nuestro mismo idioma, pero pues tienen formas culturales distintas. Es una experiencia que creo que se debe tener. ¿Qué es lo que más rescatas, digamos, porque todavía estás en este proceso del doctorado? ¿Qué es lo que más rescatas de compartir con tanto estudiante extranjero y pues aprender un nuevo idioma que no es para nada fácil, y más hablando mandarín? La velocidad de las personas, de los otros estudiantes, porque son personas que son muy diferentes, que tienen contextos muy diferentes, que vienen de poblaciones que inclusive pueden tener temas económicos más vulnerables que los nuestros. Entonces son personas que son muy generosas y que tienden a ser muy abiertas con los demás. Entonces esa generosidad que no es como en plata pues, sino que es una generosidad en palabras, en estar atentos, en que si uno solicita algo, alguien le está respondiendo de una o le responden 7 personas de una. Eso me ha parecido muy interesante. Digamos, uno acá en Colombia puede ver personas de China, puede ver personas de Japón. Hay muchos indios de la India que uno ni siquiera pues como que los considera como tan diferentes, y uno los ve por ahí, pero no es tan común uno encontrar gente de África. Y la gente de África me ha parecido muy bonita. La gente de África me ha parecido muy bonita, me ha parecido que son conocimiento en que alguien no entendió bien. Hay muchos que la mayoría con los que yo estudio son muy buenos para el chino, digamos, son muy buenos para los idiomas. Entonces que uno necesita apoyo en eso, a uno le explican, eso lo rescato muchísimo. Bueno, y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos en esta entrevista y esperamos verte nuevamente. Listo, bueno, nos vemos muy pronto realmente. Sí.